Hola, sean bienvenidos. Mi nombre es Daniel Gustavo Huerta Flores y el día de hoy les voy a determinar el método general para resolver problemas de sistema de engranajes planetarios. Bueno, pues este es el problema 116.64 y comencemos. Bueno, primeramente este nos especifica un sistema de engranajes planetario en el cual se utiliza para la transmisión de un automóvil, en el cual nos indica que la velocidad angular de la corona exterior R es igual a 0. Y aquí tenemos la velocidad angular que nos están dando del engranaje interior de 5 radianes por segundo al cuadrado, que es el engranaje solar. Ahora, bueno, nos están especificando que determinemos las velocidades angulares de los engranajes que serían los planetas determinados como A y P. Bueno, entonces aquí tenemos que trazar primeramente algunos vectores de posicionamiento que nos definirán la posición y la velocidad angular. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la velocidad angular del engranaje Sol, que sería S. Aquí tendremos el punto A. Aquí tendremos un punto denotado como Q, un punto R, un punto R. Esto que estoy determinando se determina como determinar nuestros puntos de referencia para un buen planteamiento de nuestras ecuaciones. Estoy señalando cada uno de los puntos, para los cuales, bueno, pues ya tenemos esta cantidad de puntos. Y ahora habría que determinar cómo estarían representadas nuestras velocidades angulares en forma de vector. En este caso, para el punto R tendremos la velocidad angular del punto P, en este caso, ¿sí? Que define y pasa por el punto R central. ¿Ok? Sucesivamente continuaríamos. Como son idénticos, igual a este lo denotaré como la velocidad angular P, ¿ok? Del engranaje planetario. Sí, en este caso únicamente contamos con dos engranajes planetarios para determinar lo que sería el tren de engranajes, o en este caso pues la transmisión del automóvil, que se refiere en el enunciado del problema. Básicamente lo que pretendo hacer aquí es determinar paso a paso cómo se haría el método general. Y bueno, aquí me falta un punto en la corona exterior que se denotaría como Z, ¿ok? Estos puntos están determinados en cada uno de los engranajes en el punto central y en el punto más alejado, ¿ok? De su trayectoria, que sería en los dientes. Ahora aquí, bueno, colocaríamos de nuevo una velocidad angular que estaría determinada como R, que sería de la corona R, ¿ok? Y está indicado con R mayúscula en el problema. WS, recuerden, la velocidad angular del engranaje central, ¿ok? Irían en este sentido las velocidades angulares por regla de la mano derecha. En este sentido. Aquí en este sentido. Y en este sentido, ¿sí? Únicamente aquí estoy ya señalando cómo se verían esas velocidades angulares reflejadas desde un punto de referencia, que si quisiéramos hacer nosotros el giro en base a el sistema de referencia de la mano derecha, ¿ok? Ahora, aquí nos falta determinar una velocidad angular, que en este caso pues yo la supondré que irá en ese sentido, que es la velocidad angular del punto A, ¿ok? En este caso la velocidad angular que se determina en el punto A. Nuestro sistema de referencia, ¿cómo será? Bueno, nuestro sistema de referencia será en la siguiente posición, ¿ok? Ese punto estará denotado en el punto A, ¿ok? Ahí se efectuará nuestro sistema de referencia. Ahora, pues vamos a determinar lo que compone en sí el sistema, ¿ok? A través de vectores unitarios. En este caso vamos a determinar en el punto Z un vector unitario que va en la dirección angular y un vector unitario que iría en la dirección radial, ¿ok?
esa sería la mejor manera de nosotros estudiar este sistema planetario, ¿ok? Y cualquier otro problema que se nos presente de engranes. Igualmente este método se puede aplicar, ¿sí? Mi fin es explicarles un método general. Ahora, ya que tenemos esos vectores unitarios, bueno, igualmente lo iríamos aplicando a cada uno de los engranajes. En este caso, ahorita lo estoy elaborando en el punto P. Sí, igualmente un vector que iría en la dirección angular y en la radial. Por ejemplo, ER, ok, ER, posición radial de el punto P, ok. Aquí sería P, ok, en la dirección radial. Y el otro lo denotaremos como E teta de P en la dirección angular, ok. Noten que se seguirá el mismo patrón para cada uno de los engranes que se incluyen, ok. Ahora aquí, en este punto, por ejemplo, estos harían referencia al punto A. Sería un vector unitario en la dirección radial, R, de acuerdo al punto A, y ahora un vector unitario en la dirección angular, E teta de A, ¿sí? Que sería un vector que iría en la dirección angular, ¿ok? ¿Cómo pueden plantear estos vectores? Pues los pueden plantear como ustedes quieran, ¿ok? En este caso, pues yo lo estoy planteando hacia la dirección radial positiva y hacia la dirección angular positiva, pero ustedes las pueden poner a la inversa o como ustedes prefieran, ¿ok? Dado que son vectores unitarios, únicamente estos tienen valor 1, ¿ok? Y nos indican la dirección para determinar más adelante nuestras ecuaciones. ¿Sí? Aquí noten cómo yo también estoy elaborando nuevamente para el engranaje central la descomposición de los vectores unitarios, ¿ok? Dirección radial y dirección tangencial. Y así iríamos con cada uno de nuestros engranajes para tener en sí cada uno de los engranajes un sistema de referencia que nos determinará la velocidad tangencial y radial, ¿ok? Aquí en el punto B igualmente un vector unitario en la dirección radial que iniciaría en el punto B y un vector angular que igualmente se determina en la dirección angular del punto B, ¿ok? Radial y tangencial. Ahora, ya que tenemos cada uno de nuestros sistemas de referencia, cómo se está comprendiendo cada uno de los movimientos que se hace en el engranaje, entonces a partir de esto podemos anotar los sistemas de referencia. Como vemos, tenemos un total de 5 sistemas de referencia, ¿ok? Ahora a partir de eso, pues nosotros podemos iniciar el planteamiento de nuestras ecuaciones generales que englobarían el análisis del sistema, ¿ok? Comencemos con el engranaje del punto P, ¿ok? Vamos a determinar la posición de P con respecto de A. Ok, aquí noten que en el punto A estaría nuestro sistema de referencia que lo he planteado aquí, ok. Nada más que por simplicidad está hacia un lado para denotar más fácilmente cómo están las coordenadas X, Y y Z, ok. Esto lo vamos a hacer mediante vectores unitarios, ok. Entonces, vamos a partir de eso que el vector de posición de P con respecto a sería igual a la distancia de A a R por el vector unitario de A. RA, ¿ok? Más la distancia de R mayúscula a R minúscula por el vector unitario que iría en esa dirección. Noten aquí que no tenemos un vector unitario. Ahora lo vamos a colocar. Un vector unitario en este punto que nos efectuaría el movimiento hacia Z, ¿ok? Hacia Z. En este caso negativo, ¿ok? Pero vamos a anotarlo como que en esta dirección es positivo, ¿ok? En la dirección que lo estoy señalando. Entonces sería multiplicar la distancia R mayúscula a R minúscula por el vector unitario EZ, más la distancia de R a P, ¿ok? Que sería la distancia del engranaje planetario por el vector unitario nuevamente que iría en esa dirección, ¿ok? R de P. Noten cómo simplemente ya he descompuesto la posición del punto P con respecto a. Ahora recuerden algo importante, esto es una función del tiempo, ¿ok? Entonces habría que determinar para después resolver las ecuaciones, pues cómo se efectuarían las derivadas de un vector unitario. ¿Sí? En este caso, la derivada del vector unitario de RA es igual a la velocidad angular del punto A, ¿ok?
la velocidad angular que se está determinando en ese punto. Que noten que es esta. Esta es R, este es S y este es A, ¿ok? A efectuaría esto, ¿sí? Efectuaría ese movimiento que se está efectuando, ¿ok? Yo lo toco como A, pero también implica la velocidad angular de R mayúscula, ¿ok? Ahora, pues ¿cómo es posible que yo haya determinado que la derivada del vector unitario R con respecto de A sea igual a la velocidad angular de A por el vector unitario ángulo de teta de A, ¿ok? Pues básicamente sería como lo planteo en este dibujo, ¿ok? Tenemos nosotros la velocidad angular que estaría entrando al sistema, tenemos nuestros vectores unitarios, ¿sí? Un vector unitario en la dirección radial y en angular. Entonces aquí podemos plantear la siguiente ecuación. Por fórmula general sería la velocidad angular que gobierna el sistema por producto cruz por el vector unitario en la dirección radial, ¿ok? Aquí lo vamos a plantear y luego aplicaremos. Recuerden que para resolver el producto cruz se utiliza mucho lo que sería el sistema de la mano derecha, ¿ok? Entonces aquí lo planteamos. Sería la velocidad angular de A, ¿sí? Hacemos producto cruz por regla de la mano derecha y nos daría con eso que este producto se efectuaría la velocidad angular en la dirección del vector unitario A con respecto de teta con respecto a A, ¿ok? A partir de este punto, bueno, pues nosotros podemos colocar esta ecuación. El vector unitario, nada más recuerden que puede ser positivo o negativo, dependiendo a cómo nos dé el sistema de referencia que estamos planteando, ¿sí? Desde un inicio, ¿ok? Por eso es bien importante plantear desde un inicio bien nuestras ecuaciones y nuestros dibujos, ¿ok? De las direcciones de movimiento. Ahora, para nosotros determinar cómo sería la derivada del vector unitario que va en dirección a z, pues es cero prácticamente porque no tenemos una velocidad angular. Ahora el vector unitario en la dirección radial del punto P, ¿ok? ¿Cómo sería? Pues igualmente la velocidad angular del punto P que se estaría efectuando por el vector unitario de teta con respecto a P, ¿ok? Y ya a partir de eso, pues ya nosotros podemos obtener entonces la velocidad de P con respecto de A. Prácticamente esto se obtiene derivando el vector de R con respecto a A. Entonces aquí sería el vector de A. ¿Ok? Aquí determinamos básicamente que sería igual a la distancia de AR por la velocidad angular por el vector unitario en la dirección angular de A más lo que vendría siendo la distancia de R a P por la velocidad angular de P por el vector angular de P, ¿ok? El vector unitario. A partir de eso, pues nosotros tenemos una ecuación que nos definirá, en este caso, la posición del punto P con respecto a A. Que A, recuerden, en nuestro punto de inicio, nuestro sistema de referencia, ¿ok? Vamos a dejarlo por aquí y vamos a continuar. Ahora vamos a determinar lo que sería el siguiente vector de posición, ¿ok? Por cada uno de los engranajes que tenemos y cada uno de los puntos de conexión, que más adelante les explicaré cuáles eran esos puntos, se plantean lo que son nuestras ecuaciones de posición y sucesivamente derivando esas ecuaciones, pues nuestros vectores de velocidad, ¿ok? Entonces aquí seguimos con el punto, el engranaje central, sería el vector posición de Q con respecto de A, que quedaría de la siguiente manera. ¿Ok? Sería la distancia AS por el vector unitario que va en la dirección Z, más la distancia SQ por el vector unitario que va en la dirección radial de Q. ¿Ok? Planteamos nuevamente nuestras derivadas de los vectores unitarios para nosotros a partir de eso
pues derivar con respecto al tiempo, ¿ok? En este caso pues sería la derivada del vector radial de Q sería igual a la velocidad angular del engranaje central por menos el vector unitario en la dirección angular de Q, ¿ok? Ahora, a partir de eso, nosotros podemos determinar cómo sería el vector de la velocidad de Q con respecto a, ¿ok? Vamos a determinarla simplemente ejerciendo derivada. Nos quedaría de la siguiente manera y esta sería nuestra ecuación que determinaría la velocidad de Q con respecto a A, ¿ok? Del punto Q. El punto Q iría en la punta del engranaje donde están los hilos, ¿ok? Aquí ya estoy resaltando en color naranja un poco cómo serían nuestros puntos de contacto, ¿ok? Un punto de contacto. Ahora vamos a determinar cómo sería el vector posición de Z con respecto de A, ¿ok? El vector de Z con respecto de A, que sería ya esta ecuación determinaría la posición, el paso del tiempo de la corona dentada, ¿ok? Que se encuentra en la periferia de nuestro eje de transmisión o el sistema de engranajes, ¿ok? Que sería nuestro punto base. Igualmente determinamos las derivadas de los vectores unitarios que componen ya nuestra ecuación de posición de Z con respecto de A partir de la fórmula que ya les he explicado anteriormente. Aquí lo denoto yo como la siguiente, ¿ok? Ahora vamos a derivarlo, lo derivo. Entonces, a partir ya de nosotros haber obtenido las derivadas de los vectores unitarios, nos es posible derivar el vector de posición de Z con respecto de A y eso nos da el vector de velocidad de Z con respecto de A, que sería esta ecuación, ¿ok? A partir de esta ecuación, pues ya nosotros determinamos cómo se está moviendo nuestro engranaje central S. Nuestro engranaje central, perdón, que sería la corona dentada, ¿ok? Denotada en el dibujo como R mayúscula, ¿ok? Ahora vamos a determinar, pues para este punto, ¿no? Que sería este otro punto de contacto, ¿ok? Entonces tendríamos del engranaje inferior, ¿cuál sería su vector de posición? Sería el vector de posición de V con respecto de A y quedaría de la siguiente manera. Sería la distancia de A a S por el vector unitario que va en la dirección Z más, o bueno, vamos a plantearlo de otra manera para que vean que también se puede. Siguiendo un distinto camino, ustedes lo pueden hacer por otro método y nos tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Sería la distancia de A a N mayúscula por el vector unitario negativo en la dirección radial de A más la distancia de N mayúscula a N minúscula por el vector unitario que va en la dirección Z más la distancia de N a V por el vector unitario que va en la dirección radial de B, ¿ok? Vamos a determinar ahora lo que sería las derivadas de los vectores unitarios que componen nuestro vector de posición de V con respecto de A. Entonces nos da lo siguiente, ¿ok? Tenemos que esto nos da de la siguiente manera, cada uno de las derivadas de los vectores unitarios, ¿ok? Lo estoy explicando un poco rápido para que pues no sea tan aburrido el video, ¿verdad? Ahora, bueno, a partir de nuevamente ya determinado nuestro vector de posición de B con respecto a, es posible ahora nosotros derivando obtener el vector de la velocidad que representaría la velocidad de A de V con respecto a, ¿ok? Quedaría de la siguiente manera. Recuerden que simplemente las distancias como AN,
NB son fijas, o sea, no cambian con el tiempo. Entonces, únicamente lo que cambia con el tiempo son los vectores unitarios. Entonces, a partir de eso, pues es que se puede generar la siguiente ecuación, ¿ok? Y todas las demás ecuaciones que iremos generando anteriormente, ¿ok? Estamos trabajando en este caso en puras consideraciones de los vectores unitarios, ¿ok? Y cómo es que varían a lo largo del tiempo. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 ecuaciones que determinan cómo se va moviendo los puntos P, Q, Z y B, ¿ok? Que tenemos en nuestro dibujo a la izquierda, ¿ok? Vamos a ver cómo son esos puntos de contacto que les comentaba y qué tan importantes son, ¿no? Esto nos servirá para todas nuestras ecuaciones dejarlas en función de un vector unitario principal, ¿sí? Supongamos que se juntan los puntos P y Q, ¿ok? ¿Cómo se verían representados los vectores unitarios? ¿Ok? Se verían representados de la siguiente manera. ¿Esto cómo se logra? Bueno, girando los engranajes, ¿sí? Nosotros podemos hacer la simulación con nuestras manos, girando los engranajes y, bueno, colocándolos. ¿Cómo se verían esos vectores unitarios en el papel? Se verían de la siguiente manera, ¿ok? Esta sería la representación más exacta que se podría lograr cuando se hace un punto de contacto entre el punto P y el punto Q, ¿ok? ¿Esto qué nos indica? Entonces, pues nos indica prácticamente que el vector unitario que determina la velocidad angular de P es igual a menos el vector unitario que determina la velocidad angular de Q, ¿ok? Tendremos esta ecuación, ¿ok? Y así podemos nosotros generar más ecuaciones. Por ejemplo, si quisiéramos determinar P con respecto a A, nosotros podríamos emplear esto. ¿Para qué? Para dejar todas nuestras ecuaciones en función ya sea de un único vector unitario, si es posible, ¿ok? Eso nos serviría mucho. Para eso nos serviría esto, ¿ok? Por ejemplo, porque en este punto de contacto sería la velocidad de P con respecto de A es igual a la velocidad de Q con respecto de A, ¿sí? Siempre en los puntos de contacto, siempre y cuando partamos desde un punto de referencia, como es este caso, ¿ok? Entonces eso siempre nos dará que nosotros tengamos en los puntos de contacto la velocidad angular, ¿sí? Esto siempre se repetirá en cualquier problema y en cualquier problema de engranajes, ¿ok? Por ejemplo, este punto iría con este punto, ¿ok? Y este punto ahorita haremos que se genere con este punto, ¿sí? Que sería para formar estas ecuaciones bastante similares, ¿ok? Entonces, este sería el estado de análisis de P a Q, ¿ok? Y aquí podemos sacar otra ecuación sucesiva, por ejemplo, las componentes radiales, ¿sí? De P y de Q, cómo se efectuarían, ¿sí? En este caso. Ahora vamos a suponer otro ejemplo. Vamos a suponer que queremos nosotros hacer que coincidan o den contacto en sí los puntos B, V y Z, ¿ok? ¿Cómo se verían representados? Pues de esta manera, ¿sí? El vector unitario radial y el vector unitario tangencial se verían representados de esa manera para el punto V, y para el punto Z se efectuarían de la siguiente manera. Vamos a suponerlo, lo movemos en el papel y aquí sería nuestro punto Z, este sería la componente radial y esta sería la componente tangencial o angular, ¿ok? Que nosotros predefinimos en el dibujo. Entonces vamos a hacer la semejanza y de aquí determinamos estas igualdades, ¿ok? De acuerdo a la dirección en la que van los vectores unitarios se determina su igualdad, ¿ok? Siempre en el dibujo, ¿ok? Pero una vez que se plantea en el dibujo, ya es bastante fácil determinar estas ecuaciones, y aquí es, como es otro punto de contacto, tenemos esta ecuación, ¿sí? La velocidad de B con respecto a A es igual a la velocidad de Z con respecto de A, ¿ok? Tenemos estas dos ecuaciones y estas dos ecuaciones a la vez que se va a mover el engranaje planetario siempre se van a cumplir. ¿Por qué? Porque siempre los engranajes están en contacto y cuando eso pasa sus velocidades siempre serán iguales, ¿ok?
en el punto de contacto. Ese punto con este punto, ¿ok? Para plantearlo, recuerden, simplemente basta con nosotros girar los vectores, ir girando el mecanismo y nosotros iríamos determinando estas ecuaciones, ¿ok? Esa es la única manera de obtenerlas, para ver las igualdades, ¿ok? Ahora, bueno, pues vamos a determinar cómo se expresarían ahora estas ecuaciones con las demás ecuaciones que hemos determinado de las velocidades de los puntos de análisis, que serían P, Q, Z y B, ¿ok? Aquí las tenemos todas planteadas. Hasta este punto pues ya hemos resuelto un poco lo más difícil del problema, que es tener cómo se estarían generando las velocidades, ¿ok? De los puntos P, Q, Z y V, ¿ok? Ahora, vamos a determinar a partir de esto cómo componer a partir de las ecuaciones de la velocidad de P con respecto de A, cómo se efectuarían el análisis adecuado, porque por ejemplo aquí tenemos, si quisiéramos hacer la igualación de P con respecto a A y de Q con respecto a sus velocidades, tendremos 1, 2, 3 vectores diferentes, que serían los que irían en la dirección angular del punto A, del punto P y del punto Q, ¿ok? Entonces, una vez definidos bien estos vectores unitarios, pues igualmente podemos determinar en la segunda igualación de la velocidad de B con respecto a y de la velocidad de Z con respecto a cómo es que se comportan estos tres vectores unitarios, que es el vector unitario de la dirección angular de Z, la dirección angular de A y la dirección angular de B. Muy bien, bueno, a partir de esto, pues vamos a comenzar con la primera igualación, ¿no? Aquí simplemente por vista denotamos que el vector unitario que va en la dirección angular de P es igual a el vector unitario que va en la dirección angular de A, ¿sí? Prácticamente así por vista son exactamente iguales. Ahora vamos a hacer que este sistema de referencia de Q, vamos a hacer la igualación, no podemos hacerla simplemente así, como decir igual a E, el vector unitario de la dirección angular es igual a... no podemos hacer eso. Entonces, a partir de eso, debemos determinar el truco anterior, que sería este truco anterior, ¿sí? Del cual obtenemos esta ecuación. Esta ecuación es la correcta. Ahora, para hacer la igualación en estas ecuaciones, a partir de eso, tenemos que entonces es igual a el vector unitario de la dirección angular de Z, pero con un signo negativo, ¿ok? De acuerdo a como lo hemos definido. Entonces vamos a proseguir ahora sustituyendo todos los datos, ¿ok? Tenemos la distancia de A a R por la velocidad angular de A por el vector unitario en la dirección angular de Q negativo, recuerden, más la distancia de R a P por la velocidad angular de P por el vector unitario en la dirección angular de Q negativo, ¿ok? Y esto sería igual a la distancia de S a Q por la velocidad angular de S, que es del engranaje central, por el vector unitario de menos, que va en la dirección angular de Q, que es negativo, ¿ok? Bueno, ahora vamos con la siguiente igualación, que conllevaría de ver y determinar el análisis en el que tenemos los siguientes sufijos, ¿no? Y aquí al analizarlo, pues estas son nuestras variables, ¿ok? Estas serían nuestras variables a encontrar, que es lo que nos solicita el problema. Ahora lo que tenemos que hacer en el siguiente caso, para determinar la velocidad de V con respecto a es igual a la velocidad de Z con respecto a, hay que encontrar esto, ¿sí? Cómo es que se comportan ahora los siguientes vectores unitarios que denoto en color amarillo, ¿ok? Que son simplemente igual velocidades angulares, el vector de velocidad angular de Z, A y V, ¿ok? Hay que determinar cómo es que estos
están compuestos o constituidos y constituirlos entonces de la siguiente manera. Por ejemplo, el vector que va en la dirección angular de A es igual a un signo menos, lo tenemos por acá, ok, sería menos el vector unitario que va en la dirección angular de Q, ok. Ahora, vamos a constituirlo de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a estudiar el punto de contacto V con el punto de contacto Q, en este caso, ¿ok? Para determinar cómo se harían estas igualaciones, aquí tenemos el vector unitario de cada uno de los puntos de contacto y por simple analogía podemos determinar lo siguiente, como hicimos en el caso anterior, en el cual el vector que va en la dirección angular de B es igual al vector que va en la dirección angular de Q, ¿ok? Aquí, permítanme, va en signo negativo, ¿ok? Como está en sentido contrario, va signo negativo, ¿ok? Sí, recuerden siempre los signos son bastante importantes, ¿ok? ¿Por qué es negativo? Porque va en dirección contraria a cómo está dibujado el vector en el punto de contacto. ¿Cómo llegamos a esto? Haciendo girar el mecanismo de acuerdo a nuestro sistema de referencia y hasta hacer que coincidan los puntos de contacto, ¿ok? Bueno, es como por ejemplo mover este acá, ¿ok? Entonces, a partir de aquí también podemos determinar la siguiente ecuación, en el cual la velocidad angular de B es igual a la velocidad angular de Z en la dirección angular de Z, ¿ok? Entonces podemos determinar esta igualación. Ahora vamos a sustituir de esta ecuación, vamos a sustituirla. ¿Cómo serían los valores? La distancia de A, n por menos la velocidad angular de A, ¿ok? Por menos el vector unitario que va en la dirección angular de Q más la distancia n a V por la velocidad angular de P por el vector unitario que va en la dirección angular de Q. Y esto sería igual a la distancia de S de a Z por la velocidad angular de R por el vector unitario que va en la dirección angular de Q, ¿ok? Ahora podemos arrastrar estas dos ecuaciones. Tendremos entonces esta ecuación y esta ecuación de nuevamente con las incógnitas que nos están solicitando, ¿ok? Entonces las colocamos aquí aparte. Y ya simplemente lo que observamos, ¿a qué es lo que llegamos? Un sistema nuevamente de dos ecuaciones, ¿sí? Ecuación 1 y ecuación 2. Entonces aquí vamos a determinar lo siguiente. Vamos a determinar ahora ya con valores numéricos, ¿sí? Pero estas ecuaciones ya son las generales y eso es lo que yo quería lograr. Y con estas ecuaciones generales, bueno, siempre vamos a poder determinar el análisis del sistema, sea cual sea la posición que nos determinen y las velocidades y cambios de movimientos que nos den, ¿ok? Entonces, ahora vamos a determinar cada una de esas distancias. ¿Cómo logramos esto? Pues simplemente viendo todas estas medidas del dibujo, ¿ok? Viendo cada una de esas medidas en el dibujo, pues es posible lograr nosotros saber las distancias que necesitamos. Permítanme acomodar esto para que se vea un poco mejor. Ok, aquí lo tenemos ya, el dibujo. Ok, la distancia de A a R es igual a 120, entonces la distancia de A a N es igual a 120. Recuerden, las unidades son en milímetros. La distancia de R a P es igual a 40. La distancia de N a B es igual a 40. La distancia de S a Q es igual a 80. Y la distancia de S a Z es igual a 80, ok, también. Ok, más 80 y esto nos dará igual a 160, ok. 160 milímetros. Ahora ya constituidas todas esas distancias, pues vamos a sustituirlas en nuestras ecuaciones y vamos a ver a qué llegamos. Ok, tenemos aquí menos 120 por la velocidad angular de A más menos
por el signo negativo que ahí subrayo, que es del vector unitario que va en la dirección angular de Q. ¿Ok? Aquí tenemos estos datos que ya nos determina el sistema desde un inicio. ¿Sí? Nos están dando la velocidad angular de R y la velocidad angular de S. ¿Ok? Entonces aquí sería 5 radianes sobre segundo. En el otro caso tendríamos, en la otra ecuación, tendría más, signo positivo, 120, velocidad angular de A igual menos 40 por la velocidad angular de P igual a 60, ¿ok? Y aquí se multiplicaría por 0, lo cual nos daría 0. Entonces tendremos 120 por la velocidad angular de A menos 40 por la velocidad angular de P igual a 0, ¿ok? Ahora este sistema de ecuaciones pues ya lo pueden resolver ustedes por el método que ustedes quieran. Aquí les pongo la solución en pantalla. La velocidad angular de A es igual a 1.66 radianes sobre segundo y velocidad angular de P es 5 radianes por segundo. Y esta es la solución a la cual llegaremos al problema y es la más difícil de encontrar. ¿Ok? Entonces, como vimos, este es un método alternativo en el cual pues ya denotamos las ecuaciones y asimismo determinamos las velocidades angulares de A y de P. ¿Ok? Pero una cosa importante, ahora podemos, que genera este método adicionalmente, que otros no generan, podemos nosotros encontrar a partir de esto, la velocidad angular de A y la velocidad angular de P, podemos determinar, por ejemplo, la velocidad absoluta de P con respecto a A, si nos lo preguntaran, ¿ok? ¿Cómo lo obtendremos? Pues simplemente ya sustituyendo los datos, porque ya tenemos todas las ecuaciones que conllevan el análisis de este sistema, ¿ok? Recuerden que aquí es bastante importante determinar que el vector unitario tiene de magnitud 1, ¿ok? Estos tienen de magnitud 1. Ahora vamos a hacerlos iguales. Pues sí, son iguales realmente. Si se fijan, van en la misma dirección, entonces son iguales. Entonces lo podemos determinar así la ecuación. Y recuerden, son iguales y valen 1. Entonces, y eso también se puede saber por simplemente observar el dibujo, ¿ok? Y llegaremos a esta solución. Muchísimas gracias por su atención.